No le tengo miedo a la muerte porque esto es un ciclo. Yo le tenía pánico a todo lo que era ataúdes, a todo lo que era mortorio. Eso para mí yo decía, no, eso es terrible. Ya no le tengo miedo, yo a la muerte no le tengo miedo porque es un paso de esta vida hacia otro plano espiritual, ¿sí? Y me quiero ir de esta vida un poco descansado porque ese es un peso que cargo a cuestas de un dolor. Alfredo Garavito, un nombre que helaba la sangre de los colombianos. Conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, se convirtió en sinónimo de terror. Garavito fue un asesino en serie que se aprovechó de niños pequeños, dejando un rastro de devastación a su paso. Sus crímenes conmocionaron a la nación, exponiendo una oscuridad que pocos podían imaginar. El reino de terror de Garavito duró casi una década, desde finales de los años 80 hasta finales de los años 90. Durante este tiempo, asesinó brutalmente a un estimado de 140 a 200 niños. La mayoría de sus víctimas provenían de comunidades pobres y marginadas, lo que los convertía en blancos fáciles para su engaño. Los crímenes de Garavito estuvieron marcados por una crueldad indescriptible. Torturaba, violaba y mutilaba a sus víctimas, dejando sus cuerpos para ser descubiertos en tumbas poco profundas o arrojados en campos. El impacto de los crímenes de Garavito se extendió mucho más allá de las familias inmediatas de sus víctimas. Inculcó una sensación de miedo y vulnerabilidad en las comunidades de toda Colombia. Los padres tenían miedo de dejar a sus hijos fuera de su vista, y una nube de sospecha se cernía sobre los extraños. La capacidad de Garavito para mezclarse, para parecer modesto e incluso confiable, lo hacía aún más aterrador. Alfredo Garavito nació en 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el abandono y el abuso. Garavito fue uno de 7 hijos criados en un hogar disfuncional. Su padre era alcohólico y abusivo, mientras que su madre luchaba por mantener a sus hijos. Los primeros años de Garavito estuvieron marcados por la inestabilidad y la violencia, lo que tuvo un profundo impacto en su desarrollo psicológico. De niño, Garavito sufrió abuso físico y psicológico. A menudo su padre lo golpeaba, y también veía a su madre ser maltratada. Esta temprana exposición a la violencia probablemente lo insensibilizó a sus efectos, y pudo haber contribuido a sus propias tendencias violentas más adelante en la vida. La educación de Garavito fue limitada. Abandonó la escuela a una edad temprana y comenzó a trabajar en trabajos ocasionales para ayudar a mantener a su familia. Iba de un pueblo a otro, sin quedarse nunca en un lugar por mucho tiempo. Este estilo de vida nómada le facilitó evadir la detección una vez que comenzó su ola de asesinatos. Algunos relatos sugieren que Garavito también fue víctima de abuso sexual durante su infancia. Si bien estas afirmaciones son difíciles de verificar, está claro que sus primeros años estuvieron marcados por el trauma y las privaciones. Estas experiencias probablemente jugaron un papel importante en la configuración de su psique y contribuyeron a su transformación en un monstruo. El modus operandi de Alfredo Garavito fue tan calculado como escalofriante. Se aprovechó de niños vulnerables, a menudo niños de la calle o de familias empobrecidas. Se les acercaba con promesas de comida, dinero o trabajo. Garavito era un maestro manipulador, capaz de ganarse la confianza de sus víctimas antes de atraerlas a áreas aisladas, donde podía llevar a cabo sus crímenes. Usaba varios disfraces para parecer inofensivo. A veces se hacía pasar por monje, vendedor ambulante o persona discapacitada para ganarse la simpatía y el acceso a sus víctimas. Garavito a menudo se dirigía a niños que estaban solos o separados de sus familias, lo que facilitaba su secuestro sin despertar sospechas. Una vez que tenía a sus víctimas solas, Garavito las dominaba y las sometía a horrores inimaginables. Torturaba, violaba y a menudo mutilaba sus cuerpos antes de matarlos. El nivel de brutalidad que infligió a sus víctimas fue impactante incluso para los investigadores experimentados. Los crímenes de Garavito no fueron simplemente actos de violencia, fueron actos de sadismo. Parecía disfrutar infligiendo dolor y sufrimiento a sus víctimas.
El hecho de que se dirigiera a niños pequeños e inocentes solo aumentaba el horror de sus crímenes. A medida que Garavito continuaba con su ola de asesinatos, el miedo y la paranoia se apoderaron de Colombia. Los padres tenían miedo de dejar a sus hijos fuera de su vista, y las comunidades vivían aterrorizadas por la bestia. Las autoridades estaban bajo una inmensa presión para atrapar al asesino, pero Garavito era astuto y esquivo. Las desapariciones siguieron un patrón. Niños pequeños, en su mayoría entre las edades de 8 y 16 años, desaparecían sin dejar rastro. Sus cuerpos serían encontrados más tarde, arrojados en zanjas, ríos o tumbas poco profundas, a menudo a millas de distancia, lo que dificultaba conectar los crímenes inicialmente. La policía comenzó a sospechar que estaban tratando con un asesino en serie, pero la escala y la brutalidad de los crímenes eran diferentes a todo lo que habían visto antes. A medida que aumentaba el número de cadáveres, también aumentaba la presión sobre las autoridades. El gobierno colombiano enfrentó escrutinio y críticas internacionales por su manejo del caso. La falta de recursos y la coordinación entre los diferentes departamentos de policía obstaculizaron la investigación. El público se sintió cada vez más frustrado y exigió justicia para las víctimas y sus familias. Sección 5. Captura y confesión. El reino de terror de Alfredo Garavito finalmente llegó a su fin en abril de 1999. Fue detenido por un intento de violación de un niño pequeño en la ciudad de Villavicencio. Afortunadamente, un vendedor ambulante presenció el ataque e intervino, impidiendo que Garavito escapara. Llamaron a la policía y Garavito fue arrestado. Inicialmente, la policía no tenía idea de que habían detenido a uno de los hombres más buscados de Colombia. Sin embargo, durante su interrogatorio, Garavito confesó una serie de asesinatos que conmocionaron al país. Proporcionó detalles escalofriantes sobre sus crímenes, incluyendo la ubicación de los cuerpos y los métodos que usó para matar a sus víctimas. Al principio, la policía se mostró escéptica ante su confesión, pero Garavito los condujo a numerosas tumbas sin nombre donde estaban enterrados los cuerpos de sus víctimas. La evidencia fue abrumadora. Garavito había llevado diarios detallados de sus crímenes, registrando los nombres, edades y fechas de muerte de sus víctimas. Incluso dibujó mapas toscos de los lugares de entierro. El juicio de Alfredo Garavito causó sensación en los medios. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familias de las víctimas y miembros del público ansiosos por ver al hombre que había aterrorizado a Colombia durante tanto tiempo. Garavito, inicialmente desafiante, finalmente se derrumbó y confesó más de 140 asesinatos, aunque es posible que nunca se sepa el número real de sus víctimas. Debido a la prescripción en Colombia en ese momento, Garavito solo pudo ser sentenciado por los crímenes cometidos después de 1997. Este tecnicismo legal significó que escapó del peso total de la ley por muchos de sus horribles actos. A pesar de esto, en el año 2000, recibió la pena máxima permitida por la ley colombiana, 40 años de prisión. La indignación pública siguió a la sentencia. Muchos creían que 40 años no eran suficientes por la gran cantidad y brutalidad de sus crímenes. El caso provocó un debate nacional sobre la eficacia del sistema de justicia y generó llamados a penas más severas para delitos similares. Alfredo Garavito pasó el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en Colombia. Lo mantuvieron aislado para su propia protección, ya que las familias de sus víctimas y el público en general albergaban una inmensa ira y odio hacia él. Mientras estaba encarcelado, Garavito concedió varias entrevistas a periodistas e investigadores, proporcionando información perturbadora sobre su psique y las motivaciones detrás de sus crímenes. Afirmó haber encontrado a Dios y expresó remordimiento por sus acciones, pero muchos dudaron de la sinceridad de su arrepentimiento. Algunos expertos que estudiaron a Garavito creían que mostraba signos de psicopatía, caracterizada por la falta de empatía, remordimiento y un encanto superficial que utilizaba para manipular a sus víctimas. A pesar de su cadena perpetua, Garavito casi probó la libertad en 2021. Debido a los créditos por buen comportamiento y al tiempo cumplido, se volvió elegible para la libertad condicional. Esto provocó indignación y protestas en toda Colombia.
El gobierno, temiendo el malestar público y reconociendo la gravedad de sus crímenes, intervino para garantizar que Garavito permaneciera tras las rejas. En 2023, se reveló que Alfredo Garavito había sido diagnosticado con cáncer terminal. Su salud se deterioró rápidamente y fue trasladado a un hospital en Valledupar, donde murió el 12 de octubre de 2023, a la edad de 66 años. La noticia de su muerte tuvo reacciones encontradas. Algunos se regocijaron por la muerte del hombre que había causado tanto dolor y sufrimiento. Otros sintieron que su muerte trajo poco consuelo, ya que no pudo devolver las vidas perdidas ni curar las heridas del pasado. La muerte de Garavito marcó el final de un capítulo oscuro en la historia de Colombia. Sus crímenes dejaron una cicatriz imborrable en la psique de la nación, y su nombre quedará grabado para siempre en los anales de la historia criminal como uno de los asesinos en serie más prolíficos de todos los tiempos. El legado de Alfredo Garavito se extiende mucho más allá de su muerte. Sus crímenes expusieron las vulnerabilidades de la sociedad colombiana, en particular la difícil situación de los niños de la calle y los que viven en la pobreza. El caso también puso de relieve las deficiencias del sistema de justicia y la necesidad de mejores políticas de aplicación de la ley y protección infantil. Tras la captura de Garavito, Colombia fue testigo de un periodo de reflexión y reforma. El gobierno implementó nuevas medidas para proteger a los niños, incluyendo el fortalecimiento de las agencias de aplicación de la ley, la creación de un registro nacional de delincuentes sexuales y el establecimiento de programas para apoyar a los niños de la calle y las familias vulnerables. Sin embargo, las cicatrices de los crímenes de Garavito son profundas. Las familias de sus víctimas continúan lidiando con su pérdida, y la nación en su conjunto todavía soporta el peso de su horrible legado. El caso sirve como un escalofriante recordatorio de la capacidad para el mal que existe en la humanidad y la importancia de la vigilancia para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad.